El nombre de Jesús es famoso en todo el mundo. Prácticamente todas las culturas del mundo han oído el nombre de Jesús. Digo prácticamente porque hay algunas que no. Y su fama es sabida luego de más de 2000 años de haberse mostrado al mundo. ¿Sí? La fama del Señor, los milagros que hizo, lo que él había profetizado, las enseñanzas que había dejado. Políticamente había ocurrido también algo en el tiempo que el Señor Jesús pisó la tierra, en la época del Imperio Romano. Hay libros de historia que confirman que estuvo entre nosotros y que hizo grandes cosas. El libro histórico por excelencia es la Biblia y nos confirma que Jesús estuvo aquí con nosotros y que su nombre fue oído en ese tiempo por todas las culturas y las naciones que estaban cerca a Israel, cerca al Imperio Romano. Algunos dicen que es el Hijo de Dios, otros que fue solo un rabí o maestro, como los judíos, piensan así. Algunos que solo es uno de los profetas, como los musulmanes creen. Algunas sectas profesan que él es un Dios, como los testigos de Jehová dicen que él es un Dios. Otros más locos dicen que es hermano de Satanás, como profesan los mormones. O que Jesús es un alien y vendrá junto a los ovnis, como los de la revelación divina, dicen, ¿no? De la divina revelación alfa y omega. Esto creen. Y, en fin, demás locuras de los hombres que piensan respecto al nombre de Jesús. Pero hay algo que es indudable, que el nombre de Jesús ha perdurado a través de los siglos y para nosotros los creyentes, este nombre representa todo el amor de Dios hacia la humanidad. Este nombre significa el todo para nosotros, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, común en la cultura moderna, se puede hablar en diversos idiomas muy similar, la fonética es muy similar. En español obviamente decimos Jesús, en inglés es Jesus, en chino es Yeshu, en hindi, me gusta cómo suena el hindi, es Yishu. Y es muy similar. Hay unos que dicen, y voy a apuntarlo, hay unos que dicen que el nombre Jesús no deberíamos decir los cristianos. Hablo de aquellos que son muy teólogos, dicen que está mal traducido. Yeshua no debería ser Jesús porque Jesús viene de la palabra Zeus, dicen algunos. Lo cual es incorrecto porque inclusive hasta los rabinos, hasta los judíos y hasta judíos mesiánicos han negado que esto sea correcto. No tiene nada que ver Zeus con Jesús, así que libremente podemos hablar el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué significa el nombre de Jesús. Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Esto es el mandato del ángel a José. José fue el padre de Jesús cuando estuvo Jesús en la tierra, porque sabemos que María no estuvo con ningún nombre para concebir a Jesús, ya que fue un milagro hecho por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, le da una orden el ángel que no debería dejar a María, sino que debía recibir a María. Ella no había cometido adulterio, ella no había cometido fornicación, sino que había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y acá le dice, llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. La palabra Jesús en español no nos dice nada, pero si, por ejemplo, la dijésemos en hebreo, Yeshua significa salvación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tú le pongas a un hijo tuyo salvación, es ya muy obvio el mensaje de esta palabra. Entonces, Jesús significaba salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados, por eso les dijo. Y también hay muchos nombres que Jesús ha recibido en la Biblia, como el que nos dice en Mateo 1:22-23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, es otra forma de llamarle a Jesús. Obviamente Jesús tuvo ese nombre y no es que le andaban diciendo varios nombres las personas en ese tiempo, ¿no? Sino que es una definición de lo que significaba el Cristo, de lo que significaba el Salvador de Israel, pero no solo de Israel, ahora conocemos que de toda la humanidad, de todos los pecadores.
Vamos a ver otra definición, otra forma de llamar también al Cristo, a Jesús. Está en Apocalipsis 19:13, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué bonito. Muy similar a lo que se habla también en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, que habla de que el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Sí? Esta palabra verbo habla de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios se hizo carne a través de Jesús. La misma palabra de Dios. Jesús es la misma palabra de Dios. Jesús es Dios y se hizo carne y habitó junto con nosotros. Apocalipsis 19:16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es otro de los nombres también que hace referencia al Cristo. En este caso, de su condición de rey, de vencedor, Señor de Señores. Tiene un nombre alto. ¿Sí? Hay muchas formas de poder hacer referencia al Cristo, al Mesías, pero es la misma persona, es el Hijo de Dios, es Jesucristo o Jesús. Ahora, vamos a ver un verso que está en las cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Una de estas cartas la escribió a los colosenses. Vamos a leer capítulo 2, del 14 al 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en su cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este momento el Señor Jesús recibe el nombre más excelente que se pueda nombrar en la historia. No hay nombre más excelente que se pueda nombrar. Y toda la autoridad es dada al Cristo. No hay nadie por encima del Cristo. El nombre de Jesucristo está por encima de cualquier nombre que se nombra. Y vamos a leerlo esto en Filipenses 2, 5 al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y podemos nombrar muchos nombres de personas ilustres. No los voy a nombrar porque no vale la pena ni siquiera la comparación en este momento. Pero el nombre del Señor está por sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, pero también dice que no solo en la tierra, sino que en los cielos. No hay nombre que esté por encima del Señor Jesús. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que nosotros tenemos el poder de este nombre como cristianos. Al ser hechos hijos de Dios, podemos invocar a Dios y podemos pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús. Podemos pedir a Dios en el nombre de Jesús con toda confianza. Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está la palabra. Esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si tú pides algo y no se te cumple? ¿No? Entre comillas, cumple. Porque algunos piensan que Dios es como, no sé, como un mago de la lámpara que va a cumplir deseos. Algunos piensan de esa forma, equivocado, y no solamente hablo de personas de religiones de lo más extrañas que ya he mencionado, sino de personas que se hacen llamar cristianos. También piensan de que Dios es el genio de la lámpara maravillosa que concede deseos. No es así. Nosotros pedimos, y muchas veces pedimos mal y no recibimos. Esto dice la Biblia. Si pedimos para nuestros deleites, obviamente que Dios no nos va a complacer nuestras oraciones. Si nosotros pedimos sin fe, tampoco. Este verso es clave si tú tienes la fe para creer en este verso. Verso 14, Juan 14:14, inclusive está fácil de memorizar el verso, Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Punto, no hay más. Tienes que tener fe
de no pedir en ti, obviamente, en tus propios deleites, sino pedir conforme al corazón de Dios. Y si algo vas a pedir en el nombre de Jesús, esto va a ser hecho. Punto. No hay más. Voy a leerles ahora varios versos dentro de una porción de los Hechos de los Apóstoles, o como algunos me gusta que le llaman, los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. Me gusta eso. Capítulo 3, verso 1 al 9. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Es una imagen muy común incluso hasta en estos tiempos. Hay personas que están en la calle y dicen: una limosnita por amor a Dios, una limosna, por favor, una colaboración. ¿Sí? Entonces, es muy común. Ilustrémonos en esa imagen ahora para continuar. Verso 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Se imaginan este milagro? Esto es uno de los versos elementales y principales en el cual nosotros vemos cómo los apóstoles habían recibido la autoridad del nombre de Jesús. Aquí le dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret le dijo que se levante y que ande. Hubo un milagro, pero solo en el nombre de Jesús nada más. Vemos también el mismo hecho, pero en este caso con el apóstol Pablo. Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, decía esta muchacha. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, ojo, no a la muchacha, le dijo al espíritu, se dio cuenta que la muchacha tenía un espíritu de adivinación, y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se imaginan? Y hay muchos casos, podría hablar muchos casos más de acontecimientos bíblicos que están escritos ahí, en los Hechos y en demás partes de la Biblia, como en los Evangelios también. Pero bueno, nos vamos a extender muchísimo. Pero son solo unos ejemplos para que veamos el poder del nombre de Jesucristo. El poder de Jesucristo, el poder del nombre de Jesucristo es increíble. No lo podemos siquiera comprender. Los demonios huyen. Milagros se realizan en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que no hay otro nombre. Voy a leerles este verso que encontramos en Hechos 4, 11 al 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cómo no ser fanático con estas palabras? Más de una vez a mí me han dicho, como mandando indirectas a veces, ¿no? Mike, hay gente que es muy fanática. Y yo siempre respondo lo mismo. Yo soy una de ellas. Si hay gente que puede tener un fanatismo por el fútbol, por la música, por los videojuegos o por cualquier banalidad que decida tomar en serio, ¿cómo no ser yo fanático de estas cosas que profeso? ¿Cómo no emocionarse con estas palabras que están en la Biblia? Yo soy un fan de estas cosas, soy un fan de la Biblia, soy un fan de orar y hablar con mi Dios. Soy un fanático, soy un fan de predicar estas cosas porque me tomo todo esto en serio. Finalmente, el nombre de Jesús es poderoso y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre.